Bien, gracias Bernardita. Es un honor y un placer que me hayan invitado a estas presentaciones. En cierta forma, el título de la presentación es Ecografía obstétrica en el control prenatal post-COVID. Y en realidad, una de las cosas importantes es que la región de los ríos y Valdivia ha sido una zona de Chile que ha tenido muy poco COVID y nosotros hemos tenido muy pocos casos de COVID en nuestra ciudad. Por lo tanto, el título es post-COVID. Esta pandemia nos ha permitido pensar en cómo seguir de aquí en adelante con la ecografía obstétrica en el control prenatal. Una de las cosas importantes que ocurrió en este último tiempo es que desde que se inició la ecografía a fines de los años 70 hasta ahora había un cambio tecnológico muy importante. Y eso ha traído como consecuencia que la calidad de imagen ha mejorado. Una imagen en blanco y negro obtenido con los ADR, con lo cual iniciamos la ecografía en Valdivia y en Chile, es una imagen que eran puras manchas y ahora vemos un feto que es totalmente diferente, con una claridad de imagen mucho mejor. Y también hay que considerar no solamente el avance tecnológico en la calidad de imagen, sino que también el feto es una estructura o es una persona, ¿no es cierto?, que va cambiando a lo largo de la gestación. Y esto nos ha motivado a aprender. Es decir, lo que se aprendió en los años 80 no tiene nada que ver con los años 90, no tiene nada que ver con los años 2000, ni el 2010, ni lo que viene a futuro. En la medida que mejora la tecnología y mejora la calidad de imagen, vamos a tener que ir aprendiendo y ajustando nuestros conocimientos a la aplicación de la medicina. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay en Chile? En Chile hay una guía perinatal que salió el año 2015, en el cual dice que se hacen 3 exámenes ultrasonográficos en las mujeres embarazadas. Y yo me quiero focalizar en la ecografía de 11 a 14 semanas, que esta guía perinatal la tomó de la ISO, que publicó la guía el año 2013, en el cual se dice qué es lo que hay que hacer: medir la longitud cefalonalga. En segundo lugar, ver la vitalidad a través de la frecuencia cardíaca. En tercer lugar, ver riesgo de aneuploidía, viendo la translucidez nucal, el hueso nasal, la velocimetría Doppler en el ducto venoso y la insuficiencia tricuspidia. ¿Qué más? Evaluar las malformaciones mayores, anatomía gruesa, fetal gruesa, del cráneo, el corazón, la pared abdominal, ¿ya? Anterior y la vejiga. O sea, son cosas de la anatomía bastante grosera. Y finalmente ver el número de fetos y la cronicidad con el signo de lambda y el signo de T. Por lo tanto, esto es lo que tenemos a nivel nacional, que desde el año 2015, que nos está diciendo cómo efectuar la ecografía entre 11 y 14 semanas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que tenemos que ver en la medida que ha mejorado esta tecnología, que ha mejorado, ¿no es cierto?, la calidad de imagen? Es que hay que seguir haciendo esta ecografía entre las 11 semanas y las 13 semanas más 6 días, o 11 a 14, como lo decimos en forma habitual. Y lo ideal es hacer este examen ecográfico alrededor de las 13 semanas de gestación. ¿Cuál es la vía de abordaje? ¿Abdominal o vaginal? Yo prefiero la vaginal. En la mayoría de las mujeres tengo mejores transductores, hay que ocupar transductor de alta resolución, se ocupa el 2D, el Doppler y el 3D. Si es posible utilizar, creo que mejora la calidad de los diagnósticos, porque uno puede obtener imágenes también y compararlas con las imágenes bidimensionales cuando cuesta encontrarlas. Y si es que en la transvaginal queda limitada, bueno, me voy a la vía abdominal. Ahora, el otro aspecto importante que hay que considerar en la ecografía de 11 a 14 semanas es que tenemos que tener presente los antecedentes demográficos, los antecedentes de la historia obstétrica, los antecedentes maternos y familiares. Hacer el examen ultrasonográfico, ver la morfología, ver los marcadores de ultrasonido y obtener marcadores bioquímicos. Nosotros no hacemos marcadores bioquímicos en Valdivia, ni en el hospital regional, ni tampoco en la clínica alemana, y en Chile yo creo que tampoco se hacen. Solamente lo he visto en algunos centros por periodos muy cortos de tiempo y en algunas unidades a través de estudios de investigación. Pero en forma rutinaria los marcadores bioquímicos no están incorporados en nuestro bagaje médico rutinario. Por lo tanto, es un anhelo hacerlo a futuro, pero tenemos que trabajar y tenemos que arar con los bueyes que tenemos. ¿Qué significa eso? Que los marcadores bioquímicos los dejamos a un lado y los tendremos que incorporar más adelante. Ahora, ¿qué es lo que se analiza? Primero, ver la vitalidad, la gemelaridad y los riesgos. La vitalidad se ve en la imagen básica que uno tiene un corte sagital del embrión, viendo si acaso está con latido, determinar el número y definir el tipo de cronicidad, ver la onda, el signo T y el signo lambda y definir si acaso es
monocoreal vía amniótico, bicoreal vía amniótico, y finalmente establecer protocolos de manejo acorde, ¿ya?, al tipo de gemelaridad o otro hallazgo. Si acaso el BB va a tener un tipo de manejo, el mono B un tipo de manejo, el mono, los triples, y si aparecen complicaciones como restricciones del crecimiento selectivo, síndrome de transfusión feto-fetal, el TRAP y otras anomalías y otras patologías que pueden hacer. Por lo tanto, lo que tenemos que establecer con esto es seleccionar el embarazo gemelar y establecer protocolos de manejo. ¿Qué otra cosa tenemos que incorporar? Un examen morfológico sistemático, buscando los marcadores y viendo los riesgos, ¿no es cierto?, de malformaciones de aneuploidía. Y para eso hay que hacer este examen sistemático, y hay un artículo muy bueno de Abu Hamad y el Dr. Chawi, es un libro en el fondo publicado en el año 2017, que dice cómo hacer este examen entre 11 y las 14 semanas. Primero, obtener la visión media sagital. Y la visión media sagital, obtener, ¿no es cierto?, una visión de la cabeza y la cara y magnificarla. Y obtener en forma sagital el perfil, la tralucía nucal, la tralucía intracraniana y el ángulo frontomaxilar. Obtener cortes axiales, sistema nervioso central, obtener un corte coronal con un triángulo retronasal, ver el tórax, el corazón con modo B y con color, desde la imagen de 4 cámaras a la imagen de los 3 vasos tráqueas, ver los pulmones, ver el diafragma, ver el abdomen en forma sagital, axial y coronal, y finalmente las extremidades. Por lo tanto, si vemos el embrión que está en el diagrama, tenemos que analizar el embrión completo. Esta es la visión media sagital, en donde se ve la vitalidad, se ve el número, se ve la longitud cefalonalga, se ve la tralucidez nucal, se ve la cara, se ve la espalda y la columna, se ve la pared abdominal, se analiza, ¿no es cierto?, cómo está la vejiga, se pueden determinar los genitales y el sexo del bebito. Y una cosa importante es que hay que hacer la biometría. Hay que hacer la biometría de la cabeza completa, del abdomen y el fémur. Si uno la hace en forma rutinaria, va a poder también analizar las otras estructuras del feto y va a poder, ¿no es cierto?, hacer un examen mucho más sistemático. Y así, con este puro corte, uno puede obtener la visión y pesquisar una gran cantidad de anomalías que tienen que observarse en el 100% de los casos, como la anencefalia, la ectopia corvi, el Boystock anomaly, la diropecia, el onfalocelia, la gastrosquisis, la megavejiga, la holoprosencefalia y el placenta molar. Y cada vez se van a ir agregando más patología al respecto. La visión media sagital del perfil, ¿no es cierto?, se tiene que ver también la visión axial y la visión del triángulo retronasal. En la visión media sagital se ve la tralucidez nucal, la frente, la piel, el hueso nasal, el edema prenasal, y aquí uno puede establecer una correlación entre el grosor del edema prenasal y el hueso nasal, que tiene que ser normal bajo 0,6, y sobre 1, uno ya empieza a ver que existe mayor sospecha o riesgo de trisomía 21. La boca, la mandíbula, el maxilar, el hueso occipital, el tálamo, el tronco, los plexos coroides del cuarto ventrículo, la tralucidez intracraneana, ¿ya?, y el ángulo frontomaxilar. Y aquí uno puede ver que el ángulo frontomaxilar es mucho más abierto, ¿no es cierto?, en la trisomía 21, está mucho más disminuido, ¿no es cierto?, la espina bífida más agudo, y finalmente en la micrognatia vamos a ver la mandíbula mucho más retraída y con un ángulo mucho más abierto. En los cortes axiales del sistema nervioso central hay que ser muy parecido a lo que se hace en el segundo trimestre. En la porción más alta se ven los plexos coroidíos y ahí se pueden individualizar los cuernos anteriores, los plexos coroidíos, la calota, ¿no es cierto?, el tercer ventrículo. Un poco más abajo se ven los tálamos, los pedúnculos, el acueducto de Silvio. Y un corte un poco oblicuo, vamos a poder observar los plexos coroidíos anteriores, los tálamos, los pedúnculos, el cuarto ventrículo, los plexos coroidíos del cuarto ventrículo y la cisterna magna. Y esto se puede revisar en forma muy rápida, en esta forma. Basta un corte y uno tiene prácticamente todas las imágenes que estábamos describiendo. Este último tiempo se ha podido observar que solamente con mirar los plexos coroidíos uno puede ver que así se ve la distribución, la forma y la comparación de los plexos coroidíos con los ventrículos laterales y la calota. Y cuando hay una ventriculomegalia, esto se ve un poco mayor, el espacio, ¿no es cierto?, de los hemisferios, los ventrículos y los plexos coroidíos se ven más pequeños. Cuando hay una espina bífida se ve
estos están ocupando prácticamente todo el espacio del cráneo, pero también hay casos en los cuales la espina bífida estaría, ¿no es cierto?, observándose un espacio muy parecido al normal, y estos fueron los casos en los cuales el doctor Chagüe el año 2019 dijo que hubieron errores en los diagnósticos. La trabeculosidad intracraneana y la espina bífida en forma sagital, que es lo que el doctor Chagüe describió el año 2011, consisten nada más que al haber un defecto a nivel medular bajo, desciende el tronco y colapsa, la fosa posterior colapsa el cuarto ventrículo, ¿no es cierto?, y hay un acercamiento del tronco hacia el hueso occipital. Y también uno puede ver que el ángulo frontomaxilar se hace un poco más agudo. Por tanto, estos son elementos de sospecha de una espina bífida. Otro elemento también que uno puede ver en el corte axial es que si en un feto normal existe una distancia entre el acueducto de Silvio y el hueso occipital. Se puede observar esa distancia, pero cuando existe un mielomeningocele, una espina bífida, ¿no es cierto?, abierta, estos pedúnculos retroceden y colapsan y chocan contra el hueso occipital, y se ve este signo del choque o el crunch, ¿no es cierto?, en el cual no hay un espacio como el que se ve en el feto normal. Y sería lo mismo en la trabeculosidad intracraneana en el corte sagital, pero en este caso en un corte axial. De modo tal de que si queremos sospechar espina bífida alrededor en la ecografía 11-14 semanas, podemos ver la trabeculosidad intracraneana, podemos ver el ángulo frontomaxilar, podemos ver que los plexos coroides ocupan prácticamente todo el contorno del cráneo, y podemos ver también este signo del choque, ¿no es cierto?, de los pedúnculos y el acueducto de Silvio contra el hueso occipital. De modo tal de que existen varios elementos ahora que nos están diciendo cuándo sospechar un fetito que tiene una espina bífida. El triángulo retronasal y el gap maxilar, ¿no es cierto?, es un estudio que publicó el doctor Sepúlveda el año 2010, en conjunto con unos colegas españoles, y en el cual se puede observar los huesos nasales, el maxilar y el paladar, y la mandíbula con el gap entre medio. Y esto permite con bastante claridad observar este gap en el corte sagital en los niños que tienen fisura labiopalatina. Aquí hay uno en el cual está un poco desviado hacia la zona normal y se ve completo el hueso, el paladar, y acá se ve el gap, ¿no es cierto?, en el mismo feto, pero desplazado hacia el lado donde estaba el defecto. Y si uno analiza ahora la vista coronal en el triángulo retronasal, también podemos observar esta imagen multiplanar obtenida en el mismo feto del video de acá, donde se puede observar el gap en el paladar y finalmente el defecto en las partes blandas. Por lo tanto, la visión sagital y la visión del triángulo retronasal permiten ver con claridad la presencia de fisura labiopalatina a esta edad gestacional. Finalmente, vamos a pasar al corazón, en el cual el corazón hay que verlo igual que en el segundo trimestre. Hay que verlo en blanco y negro, desde el sitio abdominal, la imagen de 4 cámaras y la imagen de los 3 vasos tráquea. Y a eso hay que aplicarle el color. Y al aplicar el color, nuevamente partimos por el sitio abdominal, los llenos ventriculares y la imagen de los 3 vasos tráquea. Por lo tanto, las imágenes que están aquí estáticas son las mismas que fueron obtenidas en el video que se está mostrando, donde se ve el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, ambos llenos que son simétricos, se ve la aorta, la pulmonar, la imagen de los 3 vasos tráquea con la vena cava superior y la tráquea. Ahora, si le agregamos la regurgitación tricuspidia y el ducto venoso, tenemos el chequeo normal y habitual que se tiene que hacer en cualquier examen obstétrico de 11-14 semanas. Y en situaciones especiales en las cuales se requiere un mayor ahondamiento en la morfología cardíaca, podemos ver el arco de la pulmonar, el arco aórtico, y hasta podemos evaluar las venas pulmonares. Este es un trabajo que salió recientemente del grupo de Nicolaide, en el cual estudiaron 93.209 pacientes evaluando la trabeculosidad nucal y la regurgitación tricuspidia sin aparentes otras anomalías cromosómicas, y se pudo observar que pudieron pesquisar en el primer trimestre el 53,6% de las cardiopatías mayores. Por lo tanto,
tenemos que llegar a una pesquisa de cardiopatías mayores a esta edad gestacional muy por sobre lo que estamos pesquisando en este momento. Aquí solamente quiero mostrar que el examen cardíaco en un feto que tenía marcadores de aneuploidías, que fue efectuado a las 12 semanas más un día, con una TN elevada, estaba hidrópico, con una onfolocele, con regurgitación tricuspidia, podemos ver que había una hipoplasia del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el que se está llenando, en azul se llena y en rojo en la regurgitación tricuspidia, no se logra observar el ventrículo izquierdo, ¿ya? Y al aplicar el Doppler, lógicamente que tenemos una gran regurgitación tricuspidia que sobrepasa los 2 metros por segundo. Pero la cosa no es solamente pesquisar y evaluar el corazón en los niños que tienen marcadores importantes, sino que ver a lo mejor en los que no tienen marcadores importantes. Y este otro caso de una mujer primigesta a las 11 semanas más 6 días sin ningún marcador, ¿ya? Y se puede observar cuando estábamos haciendo la ecografía de 11 a 14 semanas, en este caso tenía 11 semanas más 6 días, veíamos solamente un ventrículo, este es el modo B, y no logramos ver el ventrículo izquierdo. Al aplicar color veíamos solamente un llene ventricular que correspondía al ventrículo derecho, y en rojo, en forma concomitante, se ve un flujo en sentido inverso que corresponde al ídolo pericardio, pero no se logra observar el ventrículo izquierdo, no hay llene. Y cuando fuimos a ver la imagen de tres vasos tráquea, veíamos que la pulmonar tenía un flujo en una dirección y la aorta tenía un flujo inverso. Y finalmente, este mismo caso se vio más adelante, en el cual se volvió a confirmar que estamos con 14 semanas, y por lo tanto ahora vamos a pasar ahora al abdomen fetal, en el cual en este corte sagital se ve el diafragma, se ve el pulmón, se ve el hígado, se ven los intestinos, ¿ya? Se ven las arterias umbilicales rodeando la vejiga, se ven los riñones, y también podemos evaluar el diámetro vesical, agregándole, ¿no es cierto?, a esta evaluación abdominal. Lo importante aquí es que hay estudios que han demostrado que solamente en el primer trimestre, por la formación del riñón, se puede pesquisar un porcentaje muy bajo de los fetos que tienen anomalías renales. Pero cuando uno hace nuevamente la ecografía del segundo trimestre y del tercer trimestre, logra confirmar un porcentaje importante de los casos. Por lo tanto, esto está diciendo que lo que tenemos que hacer es que la ecografía 11 a 14 semanas aumenta, ¿no es cierto?, la pesquisa, pero no podemos dejar de hacer la ecografía del segundo y el tercer trimestre. Las extremidades también pueden ser evaluadas en este caso, ¿ya? Y mucho más fácil ver ahora que en el segundo y en el tercer trimestre. Están flotando, tienen movimiento, pues no tanto movimiento, se pueden observar con tranquilidad. Aquí, por ejemplo, tenemos las extremidades de un feto que tenía un pivot, y hay estudios que han demostrado, este es un estudio combinado de China y Estados Unidos, Cincinnati, en el cual evaluaron 9.400 casos, y el 64% de la anomalía de las extremidades pudieron ser evaluadas en el primer trimestre. Por lo tanto, si vamos a ¿qué es lo que hay que ver en la parte de anatomía? Primero es la longitud cefalonálgica en el corte sagital, ver la biometría y analizar todo esto. Esto se tiene que evaluar en un feto, ¿no es cierto?, entre las 11 y las 14 semanas. Después vemos el útero, el trofoblasto, ¿no es cierto? Eso tenemos que evaluarlo siempre, ver si acaso hay embarazo molar, ver dónde está ubicada la placenta, ver si hay quiste, agregar el Doppler de la uterina y establecer el riesgo de preeclampsia y establecer el riesgo de fetos pequeños para la edad gestacional. La mayoría de estos screening toman los factores maternos, toman el IPA de la uterina, toman la presión arterial y marcadores bioquímicos. Pero, si bien no podemos hacer los marcadores bioquímicos, en la plataforma de Nicolaide existe la posibilidad de solamente establecer los riesgos en base a los factores maternos y los factores uterinos, y el doble de la uterina. Finalmente, también podemos ver el riesgo de diabetes, que permite pesquisar prácticamente el 40%, o sea, hay un falso positivo de pesquisa, un 40% de acuerdo a la guía NICE, pero es mucho más efectivo que solamente preguntar a la madre si tiene antecedentes familiares diabéticos y dejarlo anotado en el carnet maternal y nunca más darle importancia. Finalmente, el riesgo de parto prematuro y de parto prematuro espontáneo, hay estudios Nicolaide, ¿no es cierto?, que permiten decir que con la historia, los factores maternos y el Doppler y los factores maternos y la historia obstétrica, podemos pesquisar cerca del 38% de los fetos que van a tener parto prematuro espontáneo.
Pero el parto prematuro no es solamente un cuello corto, sino que está asociado a otros factores más. Y por lo tanto, como dice el doctor Romero, el parto prematuro es un síndrome. Y si tenemos todo esto en consideración, podemos predecir el riesgo que este embarazo termine en forma prematura o no. Si tenemos gemelares, tenemos placentas previas, tenemos un feto con gastrosquisis, así vamos sumando elementos que nos van permitiendo decir, este feto tiene o esta embarazada tiene mayor riesgo de terminar en un parto prematuro. Finalmente, tenemos que decir que todos estos factores nos van a poder definir una paciente de bajo riesgo. No existe la paciente normal en obstetricia. Una paciente normal se puede complicar hasta en el posparto por una ingreso uterina, o una paciente de alto riesgo que requiere de seguimiento mucho más estricto. Y aquí viene la pirámide invertida de Nicolaide, que donde él dice que a las 11-14 semanas, considerando la ecografía y todos los factores de riesgo, pero analizándolo en forma coherente, podemos establecer protocolos de manejo individualizado en relación a las patologías y los factores de riesgo y poder obtener mejores resultados. Y finalmente, algo en relación al COVID, es que nosotros en Valdivia tenemos una red de matrones y matronas que hacen la ecografía de la atención primaria y nos ha permitido ofrecer este examen a todas las mujeres embarazadas de la provincia y prácticamente no hemos dejado de hacer la ecografía a la embarazada del sistema de salud. Y por último, han sido muchos los colegas que se han tenido que retirar del hospital por edad, porque tienen patologías asociadas, y han sido estas colegas las que han asumido el manejo de la unidad de medicina materno-fetal de la Universidad Austral de Chile y del hospital, y le han puesto el hombro a sacar adelante a las pacientes obstétricas complicadas. Y eso sería todo. Muchas gracias.